Bienvenidos a mi canal. El día de hoy veremos la violencia intrafamiliar, que aunque ya tenemos bastante información al respecto, debemos recordar que esta tiene gran incidencia en nuestros alumnos y por tanto nosotros una responsabilidad docente de identificarla para evitar al canalizar a las autoridades competentes. La violencia intrafamiliar es aquella que se va a generar dentro del núcleo familiar y puede ser por parte de una persona o de dos personas hacia los menores de edad o hacia los más vulnerables del hogar. Los tipos de violencia que podemos encontrar son violencia psicológica, en donde es un tipo de agresión tan sutil que es muy difícil de detectar y muchas veces está invisibilizada en la propia sociedad, porque puede darse por medio de negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, infidelidad o comparaciones destructivas que generalmente llegamos incluso hasta a hacer bromas al respecto. En el caso de los alumnos que consideramos que están muy abandonados, muchas veces solemos hacer solamente opiniones al respecto, pero no consideramos que sea una situación grave. Es decir, llegamos a decir, ay, ahí viene el alumno piojosito, o ahí viene el alumno que siempre trae su pantalón roto, pero no llegamos a considerar la magnitud de la situación que debe de vivir en casa para que llegue en esas condiciones a la escuela y está siendo parte de este ciclo de violencia psicológica. La violencia física es más evidente, ya que se da de manera, como bien lo dice el nombre, física, con algún tipo de herramienta o instrumento y va a dejar algún tipo de marca. Por lo regular, los alumnos que sufren de esta violencia dejan de ir algún tiempo a la escuela porque su cuerpo ha sido muy maltratado y podemos llegar a identificar la violencia. O bien los mandan con ropa que les cubre totalmente el cuerpo y las marcas que les han dejado para evitar que se vea o que se note y pueda llegar a llamar la atención. La violencia patrimonial consiste en evitar que la víctima tenga cualquier tipo de posesión patrimonial, es decir, todo va a estar a nombre del victimario. La casa, el auto, incluso los muebles pueden llegar a negársele a la víctima para evitar que esta persona pueda librarse de este círculo de violencia. La violencia económica está relacionada con evitar que la víctima tenga cualquier tipo de disposición de esta economía. Es decir, aunque la víctima esté laborando, debe de entregar todo su salario al victimario, ya que es este quien va a administrar el dinero. Y entonces le dice, es que yo soy mejor administrador que tú, por tanto, yo voy a ejercer este papel. La acompaña a la víctima a comprar todo lo que sea necesario para el hogar, incluso sus pertenencias como ropa, zapatos o cualquier tipo de gasto que pueda darse de un helado, de algún gusto, ¿no? Que podamos tener, pero el victimario va a siempre acompañar a la víctima y va a ser quien pague todos los servicios. Ajá. Tú no te preocupes por nada, yo lo voy a hacer, yo te voy a acompañar, pero poco a poco va negando más la participación de la víctima. En el caso de este tipo de violencia, se da mucho en nuestro país y cada vez a edades más tempranas. El que los padres de familia también promuevan la compra y el uso de ropa inapropiada para la edad del niño o del alumno promueve que en redes sociales, incluso cuando les abren una cuenta, pueda ejercerse este tipo de violencia en contra de los menores. Puede darse por parte de los comentarios que hacen incluso dentro del hogar algunos amigos o compañeros, en donde se promueve la toma de fotos, por ejemplo, en ciertas posiciones o con ciertas ropas y características para después ser comercializadas.
Las consecuencias psicológicas del maltrato doméstico pueden ser ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, sentimientos de culpa, aislamiento social, trastornos psicosomáticos o de otro tipo de trastornos. Recordemos que cuando una persona ya está cayendo en esta parte del trastorno psicosomático, está manifestando en su cuerpo toda esa carga emocional que tiene. Y entonces comienza a tener dolores de cabeza inexplicables, incluso dolor de cuerpo, pérdida de cabello, ceguera, que puede darse en situaciones ya muy grandes de violencia. El trastorno de estrés postraumático crónico está relacionado con aquellas personas que sufrieron de manera sistemática y prolongada algún tipo de violencia. Puede darse con síntomas de reexperimentación, donde las víctimas van a revivir intensamente la situación que vivieron por medio de alguna imagen particular o de algún recuerdo que les genera la misma sentimiento, la misma situación que sufrieron mientras estuvieron en el entorno agresivo. Los síntomas de evitación, que tiene que ver con evitar hablar a toda costa de la situación violenta, y entonces comienzan a alejarse de todas las personas, incluso de sus familias, para evitarlo al 100%. Pero esto va a provocar que pierdan la esperanza en el futuro de que algo pueda mejorar o cambiar. Y una respuesta de alarma exagerada, en donde van a tener muchas dificultades de concentración, irritabilidad, problemas para conciliar o mantener el sueño, y puede provocar una sensación de pérdida de control, causa de problemas de inadaptación a la vida cotidiana e incluso abuso de alcohol y o fármacos. Las repercusiones psicológicas del maltrato en los hijos va a darse en la primera infancia y edad preescolar en una relación directa con el apego, también la relación con sus iguales, unas conductas de retraimiento, retrasos cognitivos y dificultades de adaptación escolar. La infancia media, que está entre los 6 y los 11 años, en donde va a afectar el aspecto de desarrollo socioemocional, dificultades en la relación con sus iguales, comportamientos disruptivos y agresivos, sentimientos de baja autoestima, niveles altos de ansiedad y depresión y problemas de aprendizaje. En la adolescencia va a haber actitudes de responsabilidad excesiva, sobre todo en el hogar, baja autoestima, conductas agresivas y déficits en el rendimiento académico. Como podemos observar, esta violencia va a generar algún tipo de situación cognitiva manifestada en el bajo rendimiento escolar. Es por ello que debemos nosotros de estar siempre observando y determinar si ese bajo rendimiento está relacionado con alguna barrera para el aprendizaje y la participación o viene de algún tipo de dinámica violenta. Tenemos este documento a nivel estatal que parte de un lineamiento nacional que se compartió en toda la República, pero para que cada uno de los gobiernos haga como ese análisis, ese tratamiento específico que se requiere para cada uno de los estados. Es por eso que tenemos la versión que nos han brindado la UCEBEC, en este caso para el estado de Querétaro. Se publicó en agosto de 2019, pero aún se encuentra vigente. Este documento es el que nos va a dar un panorama sobre cuál debe de ser el procedimiento para la prevención, la detección y la actuación en caso de que se llegue a manifestar cualquier tipo de abuso. El marco conceptual, que es lo que veremos a continuación, nos habla de que debemos nosotros estar siempre observando para identificar algún tipo de situación que se presente en este campo, ya que si nosotros identificamos alguna situación que puede darse, debemos de reportarlo a las autoridades pertinentes, porque en caso contrario caeríamos en una corresponsabilidad por omisión
y entonces tendremos una repercusión nosotros como docentes. Hablamos de que el ASI, aquí lo tenemos, va a referirse a esos actos que de manera deliberada va a tener un adulto hacia un menor en este aspecto. Nosotros debemos garantizar los derechos de la infancia, en donde claramente nos dice que no puede haber este tipo de abusos. Recordemos que los tipos de manifestaciones que se van a dar de este ASI pueden darse en estas tres áreas. Uno, meramente como abuso con o sin contacto físico. Después, un abuso a través de imágenes y que pueden compartirse por medio de las TIC. Y el último, una explotación que llegue incluso hasta la trata. Es por eso que es vital hacer una identificación oportuna, reportarlo y evitar este tipo de situaciones. También nos habla de que va a manifestarse en las siguientes conductas. Veamos que también incluye la modalidad en línea. Debemos de poner mucha atención porque se está dando casos de ciberacoso, de grooming, en el que se va a utilizar o a manipular a los menores para la producción de material visual con algún tipo de contenido de este tipo. También que va a verse en imágenes o incluso en el famoso sexting, que va a ser sin consentimiento, porque debemos recordar que en el caso de los menores se considera como abuso cuando el victimario tiene alrededor de unos 4 a 5 años de diferencia con la víctima. El maltrato es otro de los conceptos que nos maneja y está hablando del uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica y o emocional. En esto también se incluye la negligencia, la omisión de cuidados que puede ser ejercida por cualquier adulto dentro o fuera del contexto escolar. Es por ello que nosotros debemos estar siempre muy alerta de lo que sucede en nuestro entorno. El acoso escolar también nos está diciendo que se refiere a una conducta intencional, direccionada, frecuente en desigualdad de poder, es decir, siempre el victimario va a estar por encima de la víctima en esta relación de poder. Puede darse entre los alumnos en el contexto escolar y tiene como objeto someter, explotar y causar daño al otro. El acoso escolar se va a distinguir porque tiene una intención, una repetición y una duración. Es importante considerar que en las dinámicas de acoso escolar, la atención no solo debe de estar centrada en la víctima, sino en todas las figuras que intervienen dentro del contexto escolar, ya que pueden jugar diversos roles, como acosadores, como víctimas y también como testigos. Consideremos que va a existir tres tipos de acoso escolar. El primero, que es el verbal, consiste en expresar de manera directa o indirecta entre los alumnos algunas palabras desagradables, agresivas y cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, provocaciones y comentarios inapropiados. El acoso social tiene que ver con lesionar emocionalmente las relaciones de un alumno contra otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como avergonzarlo en público, divulgar rumores acerca de sus actividades personales. Y esto es muy grave. Puede darse incluso de los docentes hacia los alumnos. El acoso físico tiene que ver con una acción continua de un alumno
hacia otro alumno o alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otra de los alumnos. Deteriorar sus pertenencias incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, incluso los gestos desagradables o inadecuados, y tomar y romper o incluso esconder las pertenencias. Es por ello que debemos en todo momento estar atentos de lo que sucede dentro del aula, en los patios al momento de los recreos, para identificar cualquier tipo de situación que pueda manifestarse de forma violenta entre los alumnos e incluso de un adulto hacia un menor. Recordemos que vamos a dividir este tema en varias partes, ya que es muy extenso. El siguiente se centrará en la prevención, después tendremos un momento 2 con la detección y finalmente un momento 3 con la actuación. Espero que la información te haya sido de utilidad. Muchas gracias.